de una de las decisiones fundamentales que tenemos que tomar en el momento de hacer la conexión o importar los datos para nuestro modelo de datos. Esto es así, por ejemplo, si nosotros estamos trabajando con un archivo de Power BI y con un nuevo proyecto, lo que vamos a tener que hacer es conectarnos al origen de datos. Bueno, si estamos recién empezando, quizás nos conectamos mucho a Excel, pero la idea siempre es conectarse a la base de datos SQL en donde estén almacenados los datos de la empresa donde estamos trabajando. Nosotros, en el momento que ponemos nuevo origen de datos y elegimos la base de datos, en Power BI nos va a preguntar cuál es el modo de conexión o el modo de importación de datos que nosotros queremos. Existen varios modelos, por ejemplo, importar datos, Direct Query, y tenemos que saber de qué se trata todo esto justamente para tomar la mejor decisión. En el modo de import, los datos de la base de datos se van a descargar hasta nuestro archivo de Power BI. Acá, no sé si en algún momento escucharon Vertipack. Bueno, Vertipack va a comprimir los datos de la base de datos y lo que vamos a hacer es crear una consulta SQL y esa consulta la vamos a mandar a la base de datos y la respuesta, la tabla que tiene como respuesta esa consulta va a importarse a nuestro archivo de Power BI. O sea que yo lo que voy a hacer es consultar a la base de datos, obtengo una tabla y esa tabla con información la voy a tener guardadita en mi archivo de Power BI. ¿Qué me va a permitir esto? Y bueno, por ejemplo, vamos a tener un tiempo de respuesta casi inmediato. O sea, nosotros vamos a hacer una visual, vamos a poner datos de esa tabla y en el momento vamos a tener la respuesta. ¿Por qué aclaro esto? Porque en otros modos de conexión ya no va a ser lo mismo. Con importar, tenemos una respuesta inmediata, vamos a recolectar los datos de la base de datos y vamos a generar esa misma tabla como si fuera una foto de la tabla en nuestro archivo de Power BI. ¿Qué pasa? Si es una foto de un momento, pasan las horas, pasan los días, pasan los meses y los datos van a quedarse con esa foto. Nosotros vamos a tener que actualizar los datos. ¿Cómo podemos actualizarlo? Bueno, en nuestro archivo de Power BI tocamos el botoncito de actualizar. Eso va a ser otro refresh, se va a hacer la consulta a la base de datos SQL, se va a traer una copia de esa tabla y vamos a tener los datos actualizados. ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos, por ejemplo, una licencia Pro de Power BI, lo que podemos hacer es automatizar esas actualizaciones. Eso significa que puedo programar que en tal momento del día haga ese refresh y tenga los datos actualizados. Con una licencia Pro de Power BI podemos programar hasta 8 actualizaciones diarias. Bueno, con una licencia Premium hasta 48. Para poder generar esta conexión vamos a tener que hacer una puerta de enlace, un gateway, vamos a tener que configurar para que justamente ponemos las credenciales y automáticamente se haga este refresh. Entonces voy a tener la información actualizada al último refresh. Bueno, si por casualidad hay algún error y se desactiva este gateway, esta puerta de enlace o hay un error en la base de datos, hasta 4 veces puede pasar que intente Power BI conectarse. Si a la cuarta vez, si ya no se conecta, se desconecta el gateway, tenemos que volver a configurarlo. Si no, uno programa la actualización y ya se olvida. Otro modo de conexión es Direct Query. Esto generalmente se usa para cuando hay grandes volúmenes de datos, cuando tenemos, por ejemplo, Big Data. ¿Por qué? Porque acá sí vamos a hacer una sentencia SQL, Power BI va a consultar a la base de datos, pero va a consultar en el momento que nosotros interactuemos. O sea, no vamos a importar toda la información de la base de datos. ¿Qué implicancias tiene esto? Por ejemplo, nosotros tenemos una visual con información de esta tabla y cuando querramos, no sé, poner un filtro en esa visual o activar algo o desactivar algo, en ese momento Power BI va a generar la consulta, va a ir a la base de datos, va a consultarla, va a volver la información y recién ahí va a tener el gráfico o la visual refrescada. Y recién ahí voy a tener la visual con el refresh. ¿Y esto qué pasa? Hay como un periodo de latencia. Imagínense tocar un botoncito de actualizar, o no de actualizar. Imagínense tocar un botoncito de elegir un cliente y esperar. Y que se quede pensando. Y recién ahí aparezca. Hay una latencia que, bueno, con la experiencia del usuario puede ser como media complicada. Tenemos que tener en cuenta que depende de la necesidad que tengamos, podemos elegir una u otra. Entonces lo que hacemos es leer la base de datos a través de nuestro archivo de Power BI. La actualización, en este caso, como nosotros leemos la base de datos, es casi inmediata. O sea, la base de datos se va actualizando y cuando yo tengo una interacción con una visual, la visual va a leer la base de datos actualizada, entonces vamos a tener como si fuera en tiempo real los datos, pero bueno, tener en cuenta esta latencia. O sea, yo en el momento, cuando voy a interactuar con mi informe, ahí se va a leer la base de datos. Después existe otro modo, que es el modo dual, que por razones de rendimiento lo que hace Power BI
depende a las interacciones que tenga la tabla, en algunos momentos la ponga como direct query o la ponga como importar. Esto dependiendo de las interacciones que tenga la tabla con otra tabla. Nosotros en un proyecto de Power BI vamos a tener más de una tabla y lo que podemos elegir es diferentes modos de conexión de las tablas que tengamos. Podemos tener una tabla en direct query, otra tabla de importar, otra tabla en modo dual. Pero bueno, son decisiones, justamente como decíamos, decisiones que van a ser fundamentales en el momento que nosotros empezamos con un nuevo proyecto, si cómo vamos a trabajar con esa información. Vamos a trabajar leyendo directamente la base de datos, vamos a trabajar importando los datos y leyendo mi archivo de Power BI con actualizaciones, vamos a actualizarlo a mano o vamos a programar actualizaciones para tener mi información actualizada.